Dios sea bendito, sean muy bienvenidos a este nuevo encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro amado que tanto nos ama y sigue acompañándonos, sigue con nosotros, sigue llenándonos de su luz, de su amor, de su misericordia. Vamos a iniciar este encuentro encomendándonos a Él, diciéndole a Él que sea el que dirija este momento en el que vamos a compartir sobre su amor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amado Jesús, nos ponemos ante tu presencia, reconocemos que estás aquí presente en el sagrario, estamos aquí ante tu presencia eucarística, tu corazón palpitante en el sagrario que nos dice siempre que nos amas. Amado Jesús, ayúdanos a tener ese encuentro pleno con nuestro Papá Dios, que sintamos su amor, su ternura, su providencia, su presencia, que experimentemos todo lo que Él nos quiere dar en este encuentro que vamos a tener en este día. Que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine, el que nos acompañe, nos asista. Que sea el Espíritu Santo el que tome posesión de cada uno de nosotros, los que nos encontramos a través de este medio virtual, para que disponga nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser a esta luz que nos quieres dar a través de tu divina palabra y a través de nuestro Santo Padre Francisco de Sales, nuestro fundador. Mamita María, acompáñanos en esta tarde y siempre, siempre en nuestra vida, que seas tú nuestra mamá, pendiente de cada uno de los detalles de nuestra vida, ayudándonos a ser dóciles a la voluntad del Padre y que podamos agradarlo en todo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón Inmaculado de María, sé la salvación mía, la de nuestro país Colombia y del mundo entero. Amén. Bueno, continuando con este documento hermoso de la introducción a la vida devota o Filotea, vamos a entrar a una segunda parte del documento que se llama los diferentes avisos para la elevación del alma a Dios mediante la oración y los sacramentos. Es una parte muy extraordinaria, es maravilloso que nos entremos ya a esta aventura, a meditar, a tener como claro lo que significa la oración, como ese encuentro amoroso con nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este capítulo primero se llama de la necesidad de la oración. Vamos a iluminarlo con un texto del Evangelio que es el San Mateo, capítulo 5, del versículo 5 al 13. Dice así: cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan.
Ustedes pues recen así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este texto del Evangelio es maravilloso. Nos está diciendo nuestro amado Jesús cómo debe ser la oración. Nos dice que cuando recemos, cuando nos dispongamos para el encuentro con nuestro Dios, que cerremos la puerta, entrar. Primero nos dice, cuando reces o cuando ores, entra en tu pieza o en tu cuarto o mejor dicho, aquí nos está queriendo decir, entra en ti mismo, en ti misma, entra dentro de tu interior. Pareciera redundante decir entrar en el propio interior, pero así es como nos dice Jesús. No imitemos a los que se hacen en un sitio donde todo el mundo los ve orando, como quien dice para llamar la atención, sino que principalmente tengamos la actitud humilde de hacerlo en lo escondido de nuestro corazón, de hacerlo en el interior de nuestro ser, de que todo nuestro ser se disponga, como quien dice, todo nuestro interior esté como atento a esa presencia maravillosa de Dios. Entonces dice entra, primero entra, o sea, nosotros normalmente en nuestra vida cotidiana estamos siempre como muy fuera de nosotros mismos en muchas actividades, respondiendo a muchos compromisos, en mucha algarabía, tal vez en bullicio de las calles, en el sitio de nuestro trabajo, de nuestro estudio, en el sitio donde estamos. Normalmente estamos muy rodeados de ruido, pero nos dice Jesús que para la oración es necesario entrar en el silencio de nuestro interior, acallar todos nuestros sentidos, acallar todo nuestro ser para ese encuentro maravilloso con ese ser que nos ama y a quien queremos amar. Y dice muy bellamente que al entrar en ese interior, dice allí a solas contigo, o sea, dice cierra la puerta, cierra. Cerrar quiere decir como cerrar nuestros sentidos a todo lo que nos distraiga de esa presencia de Dios, como acallar esos sentidos, esa imaginación, que a veces esa imaginación la utilizamos más para entretenernos en cosas que no nos sirven que para entretenernos con Dios. Entonces, entrar y cerrar esa puerta de los sentidos, a veces la curiosidad de saber qué está pasando a nuestro alrededor, de estar siempre enterados de todo. Entonces, para la oración debemos cerrar la puerta. Y dice muy bellamente, y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Jesús nos está enseñando de manera muy pedagógica a orar a nuestro Papá Dios, ese mismo que es Papá de Jesús. Él nos dice que es también nuestro Padre, nuestro Papá, y que Él está allí en nuestro interior esperando a que entremos a orar con Él, a hablar con Él, a dialogar con Él. Entonces mira que es muy bello, está allí a solas contigo, o sea, allí donde está
donde está nuestro más íntimo, lo más íntimo de nosotros mismos, allí encontramos a nuestro Padre, a ese papá que es maravilloso, que es perfecto, que es todo amor, todo misericordia, que está a la espera de que nosotros nos dispongamos a escucharle, también a hablarle. Él le encanta que le contemos todas nuestras cosas. Él se da cuenta de todo lo que nos pasa, pero a Él le fascina que nosotros con toda sencillez nos acerquemos a Él a contarle todo lo que vivimos en el día. A Él le fascina que nosotros, así como un par de novios, que si el novio se da cuenta por la mamá de la novia, que le fue muy bien en el colegio, digamos, o en la universidad o en el trabajo, él espera que su novia le diga directamente a él esa noticia. O sea, le gusta escucharlo de los labios de esa joven que tanto ama. Entonces lo mismo es Papá Dios. Él siempre está enterado de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de lo que hay en nuestro interior. Él conoce más que nadie lo que hay por dentro de nosotros. Pero Él, como un papá amoroso, quiere escucharlo de nuestros propios labios. A Él le encanta, lo enternece, que nosotros en la oración le contemos todo lo que sentimos. Le digamos, Papá Dios, estoy feliz porque pude realizar esto con tu ayuda, porque pude tener este éxito, o te digo, o te quiero expresar también mi tristeza porque no pude lograr hacer tal cosa, me quedó grande. Tal vez porque no te pedí tu ayuda. Entonces es como compartir abiertamente, con sencillez, con espontaneidad a nuestro Papá Dios todo lo que hay en nosotros. Decirle, Papá Dios, mira, tengo esta preocupación con mis hijos, tengo esta preocupación con mi esposo o mi esposa, o tengo esta dificultad en mi trabajo o en mi familia, o tengo tal sueño, tengo deseos de lograr tal cosa. Entonces, mira, todo eso lo podemos hablar a nuestro Papá Dios. Todo eso Él lo recibe, Él se enternece y según como sea nuestra fe, Él puede hacer obras maravillosas en esas situaciones. Entonces, Él nos está diciendo, nos está enseñando cómo acercarnos a ese papá con toda la tranquilidad, con toda la paz. Él nos puede llenar de esa misma paz, porque Él no quiere sino darnos lo mejor, lo que más nos conviene. Y dice también muy bellamente que cuando ustedes pidan a Dios, no hagan como esas personas que dicen letanías interminables, dicen muchas cosas y creen que con decir tantas cosas el Padre los escucha. Y nos dice aquí, nos explica Jesús que oremos a Él sabiendo que Él, antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. O sea, Él conoce perfectamente nuestras necesidades, nuestras angustias, pero nosotros se las expresamos, no como quien dice, haciéndole un poco como diciéndole, como que le tenemos que expresar lo más mínimo pues para que Él se entere. No, o sea, Él ya lo sabe. Con espontaneidad nosotros les ponemos lo que necesitamos, nuestras dificultades. Si tienes una dificultad en tu hogar, tal vez porque tu esposo o tu esposa están poco tiempo en la casa, tus hijos están muy solos, no tienen como a quién hablarles. Todas esas dificultades, exprésalos con confianza, que Él puede iluminar el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos o de la persona con la que tienes la dificultad, y puede hacer que se llene ese corazón de su amor para darlo en tu familia. Porque sí es necesario que los hijitos, así como Papá Dios quiere escucharnos, pues Él también necesita que los padres de familia estén atentos a sus hijos para que ellos sean el reflejo de lo que es nuestro Papá Dios. Entonces, si un papá y una mamá nunca están en la casa, siempre están ocupados en su trabajo, pues son hijitos que nunca van a saber lo que es tener a alguien que los escuche,
tener a alguien que los comprenda, tener a alguien que se interese por ellos en lo que viven en su colegio, en su escuela. Entonces, tenemos que tener esa confianza y proporcionar nosotros mismos en las familias que esa imagen de Dios Padre sea la imagen que es real, la verdadera, la de un papá que escucha, que atiende a las necesidades, que quiere lo mejor de nosotros, que quiere, lo mejor para nosotros, que quiere darnos la felicidad. Y Jesús nos enseña de una manera muy concreta cómo hacer una oración a nuestro Padre Dios, y es el Padre Nuestro. Nuestro Santo Padre también aquí en este documento hermoso que se llama La Introducción a la Vida de Devoto, que es la que estamos trabajando, nos lo nombra, nos dice también que podemos recurrir a ese Padre Nuestro para tener ese encuentro con el Padre. Esa oración es una oración que empieza llamando a Dios Papá. Entonces, cuando nosotros oremos el Padre Nuestro, hacerlo con toda la conciencia, pensando en cada palabra que decimos. Cuando decimos Padre, es porque sentimos que somos hijos, que no estamos huérfanos, que tenemos a alguien con mayúscula que se interesa por nosotros, que está atento a cada uno de los detalles de nuestra vida. Cuando decimos Padre y Nuestro, es porque sabemos que todos los demás son hijos también de ese papá que es mío. Entonces, eso me lleva a tratar a los demás como hermanos, a tener conciencia de que eso que yo pido para mí, también lo quiero para los demás, que son mis hermanos, que son hijos del mismo Padre que es mi Padre, ¿cierto? Entonces dice muy bellamente que esa primera intención que debemos tener en nuestra oración es santificar su nombre. Cuando hablamos cuando decimos santificado sea tu nombre, queremos decir que todas las personas glorifiquen su nombre, esa gloria que Él espera de nosotros, porque Él es el Dios, el Dios de Dios, es cierto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y espera que nosotros, y dice San Ignacio de Loyola, que el fin principal para el cual hemos sido creados es para glorificar, amar y dar gracias al Padre, o sea, como darle como nuestra vida entera, y en esa glorificación Él se va también dando como, o sea, su gloria se da también en el bien que Él nos hace a nosotros. Entonces, por eso es como que nuestro corazón se disponga a glorificar a nuestro Padre, a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todas las personas lo santifiquen también. O sea, Él es santo, es el santo de los santos, pero nosotros hacernos conscientes de que esa santidad se vaya dando también en nuestras vidas. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciéndole que Él sea el Rey centro de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras familias. Ahora necesariamente lo estamos anhelando para nuestro país, que Él sea el Rey centro, sea el Señor y dueño de este país, que Él sea el quien dirija los destinos de nuestra patria. Y por eso le damos como esa libertad para que Él pueda reinar verdaderamente. Decimos hágase tu voluntad, para que no sea nuestra voluntad, sino la de Él, la que se cumpla, teniendo la certeza de que su voluntad siempre es perfecta y de que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso dice que así en la tierra como en el cielo, o sea que tanto así como se cumple en el cielo, se cumpla su voluntad en la tierra, que nosotros seamos dóciles a esa obra de amor que Él tiene para nosotros. Pedimos el pan que nos corresponde, no solamente el pan material, el alimento diario, sino el pan espiritual, el podernos alimentar de su palabra y de su Eucaristía, porque nosotros no solamente somos cuerpo y materia, sino que somos también alma y espíritu, y esa realidad espiritual también hay que alimentarla con esos alimentos maravillosos como es la palabra de Dios y la Eucaristía. Le decimos algo muy maravilloso en este Padre Nuestro, y es que perdone nuestras deudas o nuestros pecados
como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es la convicción de que así como le pedimos a Él que perdone nuestras fallas, nuestros errores, todas las veces que no le hacemos caso, que no le damos el amor que Él merece por todo lo que Él mismo es para nosotros, que nos perdone, pero que también, o sea, nosotros nos atrevemos a pedirle perdón porque nosotros también ofrecemos nuestro perdón a los demás, que así como nosotros fallamos, también los otros tienen derecho a fallar y podemos perdonarles también con su ayuda, con esa ayuda divina que recibimos, porque el perdón es un don y nadie puede perdonar sino por la gracia de Dios. Y finalmente nos dice que no le pidamos que no nos deje caer en la tentación y nos libre del mal. Entonces siempre vamos a tener el peligro de caer en la tentación, porque la tentación siempre nos va a acompañar toda nuestra vida, pero le pedimos que nos fortalezca y que no caigamos en esa tentación y que seamos liberados de todo del maligno, ¿cierto? Sabemos que el espíritu del mal existe y que siempre va a estar queriendo dañar nuestra vida y alejarnos de Dios. Bueno, entonces eso con respecto a este texto maravilloso que nos quiso dar hoy Jesús. Y para iluminar este tema que nos quiere traer hoy nuestro Santo Padre Francisco de Sales. Bueno, él nos dice muy bellamente que la oración es lo que nos lleva nuestro entendimiento a la claridad de la luz divina. Entonces nos abre, cuando nosotros nos ponemos en oración, se nos ilumina el entendimiento y se nos inflama nuestra voluntad en el fuego del amor celestial. Entonces miren lo maravilloso que es ese regalo de la oración. No solamente ilumina nuestro entendimiento y nos da claridad en esa luz divina, sino que inflama nuestra voluntad en el fuego de ese amor celestial. Y ese amor celestial, ¿qué hace? Purifica en nuestro entendimiento todas nuestras ignorancias, o sea, nos da la gracia de conocer quién es Dios. Nos purifica nuestra voluntad de esos afectos depravados, porque nosotros de por sí tenemos afectos que nos hacen esclavos. Entonces, con la oración queda purificada nuestra voluntad. Dice que la oración es el agua de bendición, es un agua de bendición que hace florecer en nosotros los buenos deseos. Entonces miren todo lo que hace la oración en nuestra vida. Ese rato que dedicamos a la oración, mire todos los frutos que da en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Nos lava también el alma de las imperfecciones. Ya veníamos hablando de todas esas inclinaciones y todas las imperfecciones a las que estamos sujetos, pero con la oración el alma queda lavada de esas imperfecciones. Y por último, apaga la sed de nuestras pasiones. Siempre en nuestro ser, en nuestra vida, hay tendencia a las pasiones que no son buenas. Entonces, esas pasiones quedan, como quien dice, aminoradas y prácticamente extinguidas con el regalo de la oración. ¿Sí? Podemos ir superando esas inclinaciones y esas pasiones que nos pueden hacer esclavos. Nos dice muy bellamente nuestro Santo Padre Francisco de Sales que la oración mental afectuosa en la vida y la pasión de nuestro Señor nos lleva a que contemplando esa vida y pasión de nuestro Señor, esa meditación lleve a que el alma se llene de Él, o sea, de la presencia de Jesús. Nuestro Santo Padre nos recomienda principalmente la oración mental afectuosa, porque también existe la oración vocal, o sea, todas las oraciones que decimos de memoria, pues y que recitamos. Pero nuestro Santo Padre aquí nos está recomendando con mucho amor que nos inclinemos más a la oración mental afectuosa, que es la oración en la que nosotros nos ponemos a meditar
interiormente en lo que es la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que en la medida en que lo contemplemos con frecuencia, esa meditación lleva a que toda nuestra alma se llene de Él, como les decía hace un momento, y aprendamos su manera de conducirse y sus acciones, y hace que nuestras acciones se conformen plenamente al modelo de los suyos, de las suyas. Es decir, que en la medida en que nosotros meditamos en la persona de Jesucristo, todo nuestro ser, todo nuestro diario vivir se va conformando con Jesucristo, o sea, nos vamos configurando con Él, vamos adquiriendo su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de sentir, su forma de relacionarse. Entonces, miren lo hermoso que es tener ese contacto con la palabra de Dios, en donde nos narra quién es Jesucristo, cómo Él se conducía en esta tierra. Entonces Él nos va a dar la luz para poder, o sea, asumir en nosotros sus mismos sentimientos. Miren qué maravilla, nosotros vamos siendo otros Cristos en el mundo. Como decían de nuestro Santo Padre, que un santo decía de él que él no había conocido a alguien más parecido a Jesucristo que San Francisco de Sales. Entonces, qué dicha que puedan decir los demás de nosotros que nadie hay más parecido a Jesucristo que nosotros. Entonces, miren qué dicha podernos configurar con Él en la oración, por eso la importancia de la oración. Nos dice que como Jesucristo es la luz del mundo, en Él, por Él y para Él, hemos de ser ilustrados e iluminados en toda nuestra vida. Entonces Él nos mostrará claramente cómo debemos actuar ante las dificultades, cómo debemos expresar nuestro amor a los demás, porque en la medida en que nos vamos llenando de ese amor de Dios, lo normal es que ese amor empiece a fluir de nosotros hacia los demás. Dice que es el árbol del deseo, o sea, Jesús es el árbol del deseo al que si nosotros nos ponemos a su sombra, Él nos rehace, porque Él dice en su palabra que Él todo lo hace nuevo. Entonces, por la oración, Él nos puede hacer criaturas nuevas, puede hacer de nosotros una nueva creación. ¿No les parece maravilloso esta noticia? Que en la oración Él puede renovarnos, puede crear algo nuevo en nosotros. Dice que Él es la fuente viva. Nuestro Santo Padre nos está haciendo énfasis en que Él es la fuente viva en la que podemos purificar nuestras fealdades, o sea que se cumple esa palabra donde dice que Él nos embellecerá. Él nos da una belleza que no es la belleza que da el mundo, donde muchas personas se esfuerzan por hacer muchas cosas para ser bellos. Esta belleza es una belleza que se sale por nuestros poros, que aunque no tengamos rasgos culturalmente definidos como hermosos, Jesús nos da una belleza que traspasa esos límites de la belleza humana. Nos da una belleza que nos hace estar iluminados en el rostro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que uno en la mirada ve una cosa tan hermosa que uno dice, esta persona me lleva a Dios. Entonces así, ojalá digan eso de nosotros, que cuando nos vean, digan su forma de mirar, su forma de hablar, su forma de caminar, de todo, de obrar, me lleva a Dios, o sea, veo a Jesús en esa persona. Qué dicha que digan eso de nosotros. Y nos pone un ejemplo muy bello nuestro Santo Padre, y es que así como los niños con las mamás, que es prácticamente con quienes más tienen contacto, cuando el niño va con la mamá, aprende a balbucir, el niño o la niña aprende a hablar de acuerdo a cómo habla la mamá, porque está todo el tiempo en contacto con esa mamá, entonces su lenguaje es lo que aprende de la mamá.
Si el papá es muy cercano, también pues claro, lógicamente del padre aprende todo lo que hace, lo que dice, todo lo aprendes de ellos que están más cerca de él o de ella. Entonces así dice nuestro Santo Padre que así cuando permanecemos cerca del Salvador, cerca de Jesucristo, nosotros a través de la meditación observamos en él sus palabras, sus actos, sus afectos, y observamos en él todo esto y esto hace que nosotros nos empecemos a parecer a él. Entonces, él va siendo nuestro Señor y Dueño, el centro de nuestra vida. Y él va haciendo que nosotros nos configuremos con él y con su gracia aprendamos todo lo que él quiere para nosotros. Y mira que el modelo que se nos presenta en Jesucristo es el modelo perfecto para nosotros alcanzar la felicidad. Es muy hermoso, hace poquito, en estos días hemos escuchado un documento de un psiquiatra que se llama Jorge Augusto Curi, y él es un psiquiatra que él tuvo la conversión queriendo investigar sobre Jesucristo. Él quería decir que Jesús no había sido realmente una persona, sino como alguien que fue como una ilusión, y él era un ateo, pero él investigando la persona de Jesucristo se convirtió, y sus libros hablan hermosamente de cómo la inteligencia de Cristo es algo pues que no han investigado realmente los científicos, que es una inteligencia maravillosa, que él fue un inteligente emocional, que él supo manejar sus emociones, o sea que en él encontramos el modelo de lo que tantas personas ahora están buscando en los psicólogos, en los psiquiatras, tantas personas que quieren encontrar sentido a sus vidas, quieren encontrar cómo tener un equilibrio en sus emociones, en sus sentimientos, en sus formas de ver la vida. Dice este autor muy bellamente que él ha encontrado en esa investigación que el modelo perfecto es Jesucristo, que es el hombre por excelencia, o sea, que es el hombre que fue capaz de transformar la vida de los que tenían contacto con él, que esos pescadores que él elige para ser sus discípulos los convierte en hombres totalmente felices, en hombres llenos de sabiduría, en hombres capaces de afrontar situaciones hasta la misma muerte. Entonces, él, que es el que nos enseña a trascender más allá de lo que nosotros quisiéramos o anhelaríamos, a trascender, ¿sí ven? Él nos lleva a una plenitud que solo él nos puede dar. No nos puede dar ni la persona tal que nos habla de que podemos tener pues un equilibrio perfecto, en armonía, y hay personas que nos hablan muy bonito, pero solo Jesucristo en su palabra nos puede transformar verdaderamente y puede darnos la felicidad que yo sé que todos anhelamos. Aquí no hay nadie, yo no sé, no conozco la primera persona que no quiera ser feliz. Entonces aquí en este tema de la oración estamos viendo cómo en ese encuentro, en ese diálogo, en ese contacto con la persona de Jesucristo vamos encontrando el ser ideal, el ser que desde nuestra situación es maravilloso porque Jesucristo nunca atenta con nuestra realidad humana. Él siempre parte de nuestra condición de personas, con una realidad, con una historia. Él no llega a destruir lo que tú eres. Él desde lo que tú eres, la esencia de lo que tú eres, Él realiza cosas hermosas. O sea, desde tu mal genio, si lo tienes, desde tu inclinación a esta o a tal conducta que no sea tan positiva, desde esa realidad que tú tienes, desde esas heridas emocionales, desde esas carencias de afecto, Él desde toda esa realidad que tú tienes, Él la toma y hace maravillas en esa realidad. O sea, Él es el arquitecto precioso, el arquitecto más sabio que hay y que puede hacer que, como le decía Santa Laura Montoya, le decía en la oración, le decía a Jesús, destrúyeme y construye en esas ruinas tu santuario. O sea, lo que ella quería decir era como que dice, cógeme y haz de mí lo que quieras,
coge todo lo que soy y transfórmalo en lo que tú quieras que sea. Entonces nos dice que no podemos ir a Dios Padre si no es por Jesucristo. No podemos tener esa experiencia de Dios Papá si no es primero por Jesucristo, que es la puerta. Él mismo dijo en el Evangelio que Él es la puerta por la cual podemos entrar. Entonces entramos a esa presencia del Padre por medio de Jesús. Y dice que no podríamos contemplar la divinidad si no hubiese unido a la sagrada humanidad, o sea, si esa humanidad hermosa no se hubiera unido a la sagrada humanidad de Jesucristo. Entonces, en esa unión plena de la humanidad y de la divinidad es Jesucristo, por eso es que Él nos comprende también, porque Él quiso asumir un corazón de carne, y Él al asumir un corazón de carne comprende nuestras situaciones, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras dificultades. Él es el único que puede comprender perfectamente todo ello porque Él se quiso hacer humano como nosotros. Y dice que en la vida de Él, la vida y la muerte de Jesús deben ser el objeto más proporcionado, apetecible, delicioso y provechoso para nuestra meditación. O sea, nuestras meditaciones las debemos concentrar en navegar, digámoslo así, en meternos en esa aventura de lo que es la vida y todo lo que fue la presencia de nuestro amado Jesús en este mundo con carne humana, ¿cierto? Y como poder entrar en ese corazón. Dice nuestro Santo Padre unas recomendaciones muy bellas que le hace a los que Él llama Filotea, o sea, a todos ustedes, a todos nosotros que queremos ser amigos de Dios. Nos dice, emplea una hora de oración cada día, que ojalá todos los días podamos destinar una hora para nuestra oración, para nuestro encuentro personal con Dios. Y que Él dice que preferiblemente sea en la mañana, porque en la mañana tenemos nuestra mente despojada y tenemos, como quien dice, el cuerpo disponible para ese encuentro con Dios. O sea que se nos facilita, pero si por alguna razón no lo puedes hacer, pues busca en el día un tiempo oportuno para esa oración. Nos dice que buscar un lugar adecuado, porque a veces hay espacios donde no se nos facilita para la oración, porque hay mucha distracción, hay muchas situaciones difíciles o hay mucho ruido. Entonces, que preferiblemente si lo puedes hacer ante el sagrario, maravilloso, porque es un sitio oportuno y adecuado para ese encuentro. Pero también puedes hacer de tu casa un oratorio, pues un lugar donde tú puedas, digamos, sería muy hermoso que en una familia que son evangelizados, tanto el esposo como la esposa, se puedan, digamos, se puedan reemplazar, digamos, para que ella pueda tener su oración, el esposo pueda estar con sus hijitos mientras que ella está en su rato de oración y luego él y después, o sea, en la familia sería lo ideal que se proporcionaran como ese rato de oración. Sí, y si ya es posible hacerlo juntos, pues que puedan estar juntos, pero cada uno haciendo su encuentro personal con Dios. Nos dice que siempre debemos iniciar la oración poniéndonos en la presencia de Dios. O sea, siempre tenemos que hacernos presentes a la presencia divina, porque Dios está siempre presente, Dios siempre está en nosotros, y dice San Pablo que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero nosotros somos los que nos tenemos que hacer presentes a esa presencia. Decirle, sí, Papá Dios, aquí estoy ante tu presencia, quiero tomar la decisión, como les decía alguna vez un padre, que cuando vamos a iniciar la oración debemos tomar la decisión de estar con Él. Quiero estar contigo, Papá Dios, amado Jesús, Santo Espíritu de Dios, quiero estar contigo en este rato. Estar de una manera especial, porque todo el día podemos estar unidos a Él y podemos estarle diciendo palabritas hermosas, alabándolo, glorificándolo, pero en ese rato especial que destinamos para Él, como estar de una manera más atenta a su presencia.
Dice que podemos empezar nuestra oración diciendo el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, pero haciéndolo con mucha conciencia, o sea, pensando cada palabra que decimos en estas oraciones. El Padre Nuestro ya más o menos les compartí de qué se trata, que nos lo dice Jesús en el Evangelio, y el Ave María pues es el saludo del ángel a la Santísima Virgen para anunciarle que ella sería la Madre del Salvador, y que es una oración que a Papá Dios le encanta, porque cuando decimos el Ave María le estamos recordando a Papá Dios que nuestra humanidad le dijo que sí a la encarnación de su Hijo en la persona de la Santísima Virgen María. Entonces esta docilidad a Él le encanta porque le fascina como ese sí que le dio la Santísima Virgen María y nosotros nos unimos a ese sí. Y el credo es esa oración en la que profesamos nuestra fe tanto en Dios uno y trino, en Jesucristo que fue anunciado, fue concebido, vivió, fue juzgado, fue sepultado, resucitó, y también decimos que creemos en esa resurrección que nosotros vamos a tener por esa salvación que nos fue dada en Jesucristo, y creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. O sea, en esa oración le estamos diciendo a Jesús que así como lo amamos a Él, que es la cabeza, amamos su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces nos unimos plenamente a la persona de Jesucristo. Bueno, y nos dice también muy bellamente que si en algún momento estamos haciendo una oración vocal, y sientes que tu corazón y todo tu ser se inclina fuertemente a la oración interior o mental, que es necesario que tú suspendas esa oración vocal para seguir esa moción del Espíritu a hacer una oración interior. Porque dice nuestro Santo Padre que es mucho más agradable a Dios y más útil la oración que hacemos interior, salida del corazón, que las oraciones que decimos vocales de memoria y a veces sin tener mucha conciencia de lo que decimos. Entonces, para terminar, vamos a mirar un texto que nos dice muy bellamente en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos 16 al 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos. Es decir, la oración es lo propio de nosotros como cristianos y es lo que alimenta nuestra vida, nuestro ser, nuestra actividad. Todo nos lo alimenta la oración. Entonces, por eso, y nos dice muy bellamente, y den gracias a Dios en toda ocasión. Tenemos que acostumbrarnos a hacer oración de acción de gracias y de alabanza, porque a veces nos dedicamos más a hacer oración de petición y pedimos mucho, pero no agradecemos. Entonces, cuando nosotros hacemos todo y vivimos todos los momentos en acción de gracias, es muy agradable a Dios. Por eso dice el Salmo: el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Bueno, sigan pues muy animados, que el Espíritu Santo les dé ese espíritu de oración, les dé la gracia de estar en esa disposición, de estar en ese diálogo con nuestro Dios uno y trino que tanto nos ama. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y les ayude siempre en todas sus situaciones, que el Sagrado Corazón les demuestre cada vez más su amor y ustedes se puedan sumergir plenamente en Él.